Yeah. Thank you for joining us. We Muchas are waiting. gracias por estar con nosotros. Esperaremos un minuto más para hacer las presentaciones iniciales. Fernando, you can start and we Ya are. Fernando puede comenzar. En este momento comienzo ya. Muy buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes a todos los presentes en este webinar. Soy Fernando Pinilla. Soy miembro de la Junta de la Asociación de Chevening en Colombia. Los exalumnos de Chevening son personas que han recibido becas, son becarios desde hace muchos años, personas que han venido recibiendo las becas. Tenemos una relación de cooperación y amistad en donde se promueve el desarrollo personal entre los integrantes de la asociación. Además, facilitamos la implementación de proyectos, ofrecemos reflexiones que contribuyen a los debates nacionales e internacionales. Yo siempre pensé que las pandemias eran algo lejanas y difíciles de manejar. Y ahora en esta pandemia de COVID veo grandes oportunidades y cambios. Estamos aprendiendo a utilizar, por ejemplo, otros medios de transporte menos contaminantes. Estamos entendiendo que el diseño de nuestros hogares, de nuestros espacios públicos en las ciudades, también deben cambiar y adaptarse a nuevas necesidades. Hemos tenido que mantenernos separados físicamente, pero hemos encontrado la forma de comunicarnos, trabajar juntos y buscar soluciones en forma virtual. El confinamiento ha fomentado la solidaridad entre todos nosotros y todo está cambiando muy rápidamente al ritmo que nos marca la COVID. Y por esta razón yo les invito a que trabajemos juntos de una manera coordinada y acelerada para encontrar soluciones a nuestras nuevas realidades y vencer en esta batalla contra la pandemia, principalmente en los ámbitos sociales, económico y ambiental. Debemos aprovechar estos momentos de alta sensibilidad, de alta creatividad para lograr cambios y que llegue la paz a nuestros entornos. En este webinar encontraremos muchas respuestas a nuestras dudas y saldremos muy motivados para buscar nuevas formas de vivir de manera armónica en nuestras ciudades. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Thank you, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras iniciales. Embajador Colin Martin Reynolds, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer a Fernando y agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy. Es en realidad un placer para mí estar aquí para darles algunas palabras de bienvenida. Tengo que decir que me encanta ver a tantas personas aquí en la llamada de distintas zonas horarias. Creo que buenos días al profesor Mark Stevenson, quien está con nosotros desde Melbourne. Eh, Hace muchos años estuve yo en Melbourne. Y buenas tardes a Úrsula, Felipe, Luis, a un panel excelente realmente para esta conversación del día de hoy. Y yo quise, para aquellos que no conocen a Chevening, quisiera contarles por qué es importante para mí. Chevening realmente es un programa de beca muy prestigioso que ofrece nuestra oficina de la Mancomunidad y lleva aquí en Colombia más de 35 años. En realidad, Chevening es mucho más que sencillamente un programa de becas. Realmente ofrece una oportunidad maravillosa para que los estudiantes internacionales vivan la cultura, los valores del Reino Unido y también la excelencia de nuestras universidades.
pero proporcionar una experiencia educativa excelente para sus participantes, para mí es apenas el inicio de una alianza que continúa para todos los becarios de Chevening. Nosotros invertimos muchísimo en toda la red, no solamente en apoyo a los estudiantes, sino en crear una red de exalumnos y asegurarnos que esté en buena posición para establecer y fortalecer las relaciones entre los países. Y esta red crece año tras año y realmente estoy encantado de ver que aquí en Colombia tenemos más de 300 exalumnos becarios y también una red regional muy coordinada que también crece todos los años. Y esta red no solamente es de becarios muy bien formados y educados, sino que también está muy bien conectada con un grupo de personas muy talentosos, con gran pasión y ambición realmente para entregar beneficios tangibles para sus países y también para el Reino Unido. Y en estas épocas de incertidumbre y difíciles, estas oportunidades como este foro son cada vez más importantes, son oportunidades para reunir expertos de todos los sectores, para reunirse, analizar los desafíos para el futuro y para evaluar conjuntamente la forma como podemos unir fuerzas para encontrar las mejores soluciones posibles. Este tipo de eventos de networking también son un ejemplo de la importancia del trabajo que hacen los exalumnos de Chevening. Es una oportunidad para ustedes de aplicar su conocimiento experto y su experiencia con toda esta pasión para todos los desafíos que enfrentamos como seres humanos en la actualidad. Y aquí en Colombia, el, el manejo de la pandemia, la, los aspectos de la ciencia, de la medicina, el proceso de recuperación después de la pandemia y tal vez una respuesta también a las emergencias climáticas que hemos visto en Santa Catalina, San Andrés y Providencia y el Chocó. Esos desafíos que podemos enfrentar juntos son desafíos muy grandes los que trae también la pandemia y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos viviendo esas dificultades, esos desafíos en alguna medida, pero este evento tiene que ver menos con los desafíos y más con las soluciones, juntar cabezas para ver cómo podemos ayudar a esta sociedad a superar esta situación tan abrupta que se nos presentó y nos detuvo. Y la red de Chevening desempeña un papel fundamental en todo esto, no solamente para apoyar a sus propias comunidades, sino yo espero también para asesorar al trabajo que está haciendo el gobierno del Reino Unido aquí en Colombia, porque necesitamos su conocimiento, sus ideas, su capacidad de establecer contactos y conexiones y motivar los resultados. Y necesitamos por encima de todo su liderazgo. No estoy imponiéndoles presiones ni mucho menos, pero quiero agradecer a los exalumnos por organizar este evento y por su compromiso permanente con la embajada. Quiero agradecer a los panelistas y a nuestro orador por apoyar esta iniciativa y por contribuir con su experiencia y su conocimiento experto. Y a todos los participantes, muchas gracias por mostrar este interés, por darnos su tiempo para ayudarnos a resolver y encontrar soluciones para poner en práctica en nuestros dos países. Lamento no poder quedarme durante toda la reunión, pero les deseo un evento muy productivo y estoy ansioso por ver sus propuestas y conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor embajador. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Esta sesión es la última de una serie de webinars sobre la pospandemia. Hemos explorado la forma como la pandemia ha afectado a nuestras ciudades y los planes de recuperación que necesitamos para enfrentar crisis futuras. Les recuerdo a todos los que están presentes que pueden escoger el idioma para este evento. En la parte inferior de la pantalla encontrarán en inglés, el inglés o el español para oír la traducción
presentación y ahora voy a continuar. Esta es la última sesión de la serie y vamos a hablar del impacto general de la COVID-19 en nuestra forma de vivir en nuestros asentamientos urbanos, hablar de las vulnerabilidades, la evidencia que nos deja la pandemia y cómo nos movemos en un futuro que quizás podamos construir de mejor manera y aprovechar esta crisis para construir nuestras ciudades a medida que enfrentamos los desafíos futuros. Entonces tenemos expertos para que nos den su perspectiva sobre estos desafíos y encontrar respuestas. Quiero invitarlos a todos a que permanezcan conectados después de este evento para que puesto que el camino hacia la recuperación será largo y necesitamos de la participación de todos. Tenemos conversaciones con personas que tengan las ideas para identificar estos desafíos y por eso hemos diseñado estos espacios de participación de acuerdo con los siguientes principios. Queremos promover la participación activa de los oradores y participantes y los invitamos entonces a que entren al chat del evento, por favor, y nos envíen una descripción de dónde están, en qué parte del mundo están, cuál es su formación, qué querrían conversar en términos de las transformaciones que trajo esta pandemia. También hemos invitado a nuestros oradores y a los participantes para que hablen desde la práctica de la evidencia y queremos la contribución de todos. Empezaremos con la presentación del profesor Mark Stevenson hoy. Ella será en inglés, pero nuevamente tenemos interpretación simultánea seguida por una discusión con profesionales colombianos que están trabajando en los desafíos actuales. En la segunda parte del evento, la discusión y el debate serán en español y tendremos interpretación simultánea hacia el inglés. Ahora voy a comenzar con la presentación del profesor Mark Stevenson para que inicie el seminario. El profesor Mark Stevenson es epidemiólogo y profesor de transporte urbano y salud pública en la Universidad de Melbourne, en Australia. Él trabaja en las facultades de diseño, ingeniería, población y salud global. El profesor Stevenson ha trabajado en muchos proyectos internacionales que han influido directamente en la política de transporte. Ha trabajado con los gobiernos federales y estatales en Australia y a nivel internacional. Ha liderado muchos grupos de investigación y tiene un reconocimiento internacional en el campo del transporte y de salud pública. El profesor Stevenson es director del Laboratorio de Investigación de Diseño Urbano, Salud y Transporte en la Universidad de Melbourne, que tiene un equipo interdisciplinario que explora cómo los efectos de la forma urbana y el transporte influyen en la salud de los residentes de las ciudades. Profesor Stevenson, bienvenido. Estamos ansiosos de escucharlo. Muchas gracias por estar con nosotros. You're still in mute. On the left. Is that muted now? Unmuted? Yep, good. Okay. Ya. All right. I'll just share my presentation. Voy a compartir mi presentación y muchas gracias, Carlos, por las gentiles palabras de presentación. Es un placer para mí muy grande estar aquí con ustedes hoy y darles una reseña muy breve y después abrir un conversatorio abierto con todos ustedes. Bien, para darles un contexto para esta presentación, yo creo que estamos muy familiarizados con la pandemia de la COVID-19. Creo que es útil de todas maneras remontarnos en el tiempo históricamente para explorar la forma como las pandemias en el pasado tuvieron influencia en nuestras ciudades y qué lecciones podemos derivar de eso. Entonces, en estos cortos minutos de la presentación voy a remontarnos en el tiempo para que veamos esas pandemias globales y luego nos devolvemos 200 años en el tiempo para hablar de dónde nos encontrábamos antes de la COVID y qué viene ahora después. Is that showing representation by Robert Seymour? I can't see. It is? Okay, great. Brilliant. Sure. So, bien, esta
ilustración se tomó de una revista de la época, es una representación de Robert Seymour de la epidemia del cólera que se difundió por Europa y el Reino Unido a principios de 1800, pero antes de ella hubo muchas otras pandemias de las cuales conocemos por la historia, la peste negra, etcétera. Pero yo creo que esta es muy interesante en el sentido de que dio lugar a la profesión en la cual yo trabajo, es decir, la epidemiología, y fue la epidemia del cólera de los años 1800. Y en aquella época, la ciencia planteó una hipótesis de algo que se llamó la teoría del miasma. Y miasma básicamente se refería a las malas condiciones de vida que se vivían en las capitales europeas, las aglomeraciones. Había muy mal sistema de saneamiento y obviamente permitía que se desarrollaran estas epidemias. Eh, Ante esas malas condiciones de saneamiento, eh, se consideraba que eran los focos de la infección y de allí vino la teoría del miasma y esto se mantuvo durante unos 50 años como teoría e informó la forma como se desarrollaron y diseñaron las ciudades. Aquí en Melbourne, donde yo vivo, era como el nuevo mundo, lo mismo que en los Estados Unidos. Entonces nosotros diseñamos nuestras ciudades alrededor de esta hipótesis y esta es una de las principales calles en Melbourne y podemos ver que se diseñó de con una calle muy amplia, no solamente para efectos de transporte, para que pudieran transitar los coches tirados por caballos, sino también para que se garantizara que los olores pútridos pudieran fluir y se pudiera limpiar el aire. Oh, sorry. Let me see. Aparentemente no ha avanzado la lámina. Try the slide. I'm just trying to see if I can get these slides to move. Estoy tratando de que se muevan las diapositivas, no avanzan. Apologies there. Les presento mis disculpas. Let's see if this works. Now, you can see that? Yes? Okay, great. Okay, so this is the broad. Bien, entonces esta es una calle muy amplia. Les presento disculpas. Y avanzando entonces, si pensamos, esto era Melbourne y vemos cómo se diseñó para que pudiera manejar de pronto una situación de pandemia con calles más amplias. Y vemos lo mismo en otras ciudades y también tenemos un ejemplo de París. París como consecuencia de la epidemia del cólera que asoló a Londres en la época, pero Napoleón Bonaparte estuvo exiliado, pero regresó a París y la transformó tomando en cuenta lo que él había observado en Londres. Y entonces esta es como una renovación urbana. Fue un periodo verdaderamente increíble de destrucción de ese París antiguo y se crearon grandes bulevares en respuesta a la teoría del miasma, no solamente por efectos de salud, sino también para manejar los nuevos desarrollos que ocurrían en París en la época, pero la ciudad de la luz, como conocemos a París, fue consecuencia de esta renovación masiva que hubo en los años 1870 para rediseñar la París que conocemos hoy y fue consecuencia directa de la
situación de salubridad que se había visto previamente en Europa y tiene los mismos paralelos que vemos hoy con respecto a la COVID-19 y a las oportunidades que surgen como consecuencia de ella. Entonces yo creo que muchas veces es inusual remontarse a 200 años y poder tomar lecciones de ese periodo y traerlo hacia adelante, hacia el siglo XXI, pero yo creo que sí es, estos son realmente insumos, ideas que nos muestran las oportunidades que nos trae este periodo de la COVID-19. Y para aquellos de ustedes que puedan tener una formación científica o médica, es interesante que la teoría del miasma eh, más o menos hacia 1870, Fleming la desmanteló. Fleming eh, postuló la teoría de los gérmenes y realmente desbancó a la teoría del miasma. Y, y se y se habló fue de la diseminación de las bacterias y que era lo que había causado el cólera. Entonces se desbancó la teoría del miasma y esa es una combinación entonces de cómo la ciencia interviene y converge realmente con la planeación de las ciudades, aunque no se describiera de esa manera en los años 1800, pero lo que podemos hacer ahora en el siglo XXI es tener presente cómo las disciplinas urbanas y las distintas disciplinas y la ciencia y otras tienen que converger para resolver lo que son problemas mucho más complejos. Voy a ilustrar ahora en los próximos minutos un elemento de la interacción de nuestros sistemas urbanos en esta primera etapa de la COVID. Y yo he pasado muchos años investigando cuál es la interrelación entre los sistemas de transporte y antes de la pandemia y lo que estamos viviendo en este periodo también, pero hubo ya unos cambios que están ocurriendo en el sistema de transporte y que seguramente se van a fortalecer en el mundo post-COVID, la urbanización masiva que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en Australia y la conferencia de Hábitat de la ONU ha realmente capturado la esencia de todo esto que está sucediendo. Pasamos de la era industrial a la era de la información y ahora estamos viviendo en la era de la era urbanización. Y si son expertos de los sistemas de transporte o sistemas de salud, estarán muy familiarizados con todos estos desafíos que estamos experimentando. Entonces, estos son el desafío pre-COVID, pero seguirá estando presente en la era post-COVID. Y también hubo una disrupción digital. Antes de COVID hablábamos de la disrupción digital en todas las áreas, en todos los sistemas, en el transporte, con relación a la movilidad, la red de 5G, que genera una amplísima gama de oportunidades en nuestras ciudades y con las tecnologías de drones estaban todos contribuyendo a la disrupción digital. Pero llegó entonces la pandemia y adicionó una disrupción muy significativa y nuestra capacidad digital ha desempeñado un papel muy importante en el manejo y seguirá desempeñando un papel muy importante en la era post-COVID y en particular en transporte. Antes de COVID eran los desafíos relacionados con la inteligencia artificial y Big Data un gran habilitador para la forma como estábamos planeando los sistemas de transporte en el siglo XXI.
y desempeñarán un papel muy importante en nuestras primeras ciudades post-COVID-19. Y no voy a entrar en detalles allí, pero yo creo que hay unas oportunidades significativas, pero también muchas limitaciones para todos. Y todos estos elementos interactúan. Y es importante para nosotros, al mirar nuestros sistemas urbanos, las aglomeraciones, comprender cómo estos elementos se juntan para interactuar y cómo mejorarán nuestras ciudades en la era post-COVID. Esta es una ilustración muy importante. Aquí hemos estudiado todas las ciudades del mundo y las hemos estudiado con relación a, bueno, este es un ejemplo de inteligencia artificial y Big Data, y queríamos ver estas ciudades para ver qué podíamos identificar y cierta tipología urbana que pudiéramos identificar en base al sistema de transporte de esas ciudades. Aquí lo que hicimos fue estudiar a todas las ciudades con una población de más de 300,000 personas. Tomamos imágenes satélites de esas ciudades con mucha abstracción, así que realmente nos concentramos en las redes de carreteras, de ferrocarriles, etcétera. Y por primera vez pudimos ilustrar que hay aproximadamente 9 tipologías diferentes de ciudades, y esta diapositiva resalta las 9 descripciones de las distintas tipologías de las ciudades que emanaron de ese estudio y ese análisis muy extenso de Big Data. Quisiera resaltar uno de estos, es el Cluster 6, que son las ciudades motoras. Son ciudades de densidad media a baja, de alta capacidad, con transporte ferroviario mediano y redes de carreteras. Y específicamente quisimos ver cómo las diferentes ciudades del Pacífico Asiático se podían clasificar en estos diferentes grupos. Y pocas de las ciudades del Pacífico Asiático son predominantemente las de Australia, Nueva Zelanda y algunas pocas japonesas que caerían en esta tipología. Pero esto es analizando a nivel global todas las tipologías de estas ciudades por país. Estoy tratando de identificar dónde está Colombia en esta lista. No la puedo identificar rápidamente. A lo mejor ni siquiera aparece Brasil, como vemos acá. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí. Bueno, básicamente hay un color diferente para cada tipología. Entonces voy a acercar la imagen y podemos ver que en algunas ciudades, en algunos países, hay una gran cantidad de diseños homogéneos de las ciudades. En Suecia, en Suiza, en Noruega, básicamente todos los diseños de las ciudades son similares. Pero en el lado derecho podemos ver muchísima variación en la tipología de las ciudades en los diferentes, en el país. En el caso de China, por ejemplo, vemos que en la costa oriental de China tenemos ciudades con mucha infraestructura de transporte público y ferroviaria, pero en la parte occidental es una ciudad, son ciudades con pobre infraestructura de carreteras y de menor nivel. Y eso nos permite explorar esta tipología de las ciudades. Estos datos nos permiten estandarizar y nos da ideas acerca de las ciudades que quizás no hubiéramos identificado de otra manera, y nos da ideas de cómo podemos planificar post-COVID utilizando la tipología de las ciudades para saber cómo podemos cambiar rápidamente para garantizar que podamos ofrecer un transporte sostenible y seguro en estas ciudades. Bueno, ahora vamos a explorar qué tan importante será entonces el diseño de las ciudades post-COVID. La oportunidad que se nos presenta es prestar atención al medio ambiente y al cambio climático. Y quisiera hablar un poco del sistema urbano, del sistema de transporte que se estableció en el siglo XX y los elementos que no han funcionado con este sistema de transporte en términos del medio ambiente. Podemos ver que tenemos implicaciones
significativas que surgen de un sistema que nosotros aceptamos en la era industrial, en la era de la motorización y en la era post-COVID. Y la contaminación ambiental es un tema que todos conocemos, la emisión de gases invernadero como consecuencia de tener transporte privado, un sistema de transporte dominado por el transporte privado. Yo he trabajado mucho en salud pública sobre este tema en particular y la influencia de los vehículos automotores, pero también está el elemento de contaminación por el ruido y en Brasil, por ejemplo, los niveles de ruido son increíbles con relación a los automotores. Y sabemos que la contaminación de ruido tiene influencia sobre la depresión, por ejemplo. Hemos establecido sistemas de transporte que han llevado a un aumento de las temperaturas urbanas como consecuencia de la infraestructura. Y como consecuencia también ha contribuido al tema de los suelos, la degradación de los suelos, que es el resultado en estas áreas donde hemos tenido que crear infraestructuras masivas para estacionamiento vehicular y depender de estos sistemas de transporte carretero que diseñamos en el siglo XX. Y como consecuencia, esto ha significado un impacto muy negativo sobre los sistemas de áreas verdes que son tan importantes para nuestras ciudades. Así que hay oportunidades si pensamos post-COVID. Tenemos la oportunidad de empezar a aprovechar ciudades sostenibles para el futuro, realmente concentrarnos en la sostenibilidad post-COVID. En particular, con respecto a cómo garantizar que en el siglo XXI podamos desarrollar un sistema de transporte sostenible para nuestras ciudades del futuro. Hay toda una gama de oportunidades. Un sistema urbano, por ejemplo, es el sistema urbano. Esto es un ejemplo de una ciudad, la ciudad de Estocolmo, que ha acogido estos sistemas y el papel que ha jugado la política para lograr esto y la gobernabilidad urbana para lograr de manera muy proactiva una posición con respecto a poner al medio ambiente por encima de cómo operan los sistemas de transporte. Y el éxito también se basa, hay un gran éxito acá en Colombia también con las ciclovías. Por ejemplo, ustedes están muy familiarizados con este sistema que se ha promovido globalmente. Y también conozco el papel que el gobierno puede desempeñar en, especialmente en el periodo post-COVID, para ofrecer infraestructura de carreteras y de vías para el transporte activo y las oportunidades. Cuando ustedes tienen ciudades con una alta densidad poblacional, la oportunidad potencial de ofrecer sistemas de transporte post-COVID que no sean los mismos del siglo XX. Y la ciclovía, sin lugar a duda, es un concepto muy importante, es una plataforma de lanzamiento para países como Colombia, para poder realmente avanzar constantemente. Yo lo analizo también desde la perspectiva de salud. Y esta es una investigación fantástica la que ustedes han hecho aquí en Colombia. PM10 ha reducido 13 veces los domingos en comparación con los fines de semana la contaminación del medio ambiente. Es una cosa fenomenal lo que se ha logrado de esta manera. Es un salto cuántico en esta política que nos puede ayudar en la época post-COVID. Bueno, y esto me lleva entonces a mí como epidemiólogo y persona de salud pública a ver cómo crear ciudades complejas que adoptan esta movilidad de bajos automotores. Esta es una oportunidad única post-COVID analizando el transporte. Y también en la era digital nos dará un gran servicio para que nosotros podamos desplegar y establecer toda una gama de sistemas de movilidad, bien sea de eléctrica o otros métodos para poder cumplir con nuestras metas de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Otra área donde he venido trabajando y creo que tiene gran utilidad post-COVID también
es que yo he venido trabajando con el Instituto de Barcelona para la Salud Global. Este es el diseño único de Barcelona, es el diseño de superbloques y se trata de reimaginar esta estructura de forma que el diseño urbano y los urbanistas de los años 19 lo habían programado. Muchos de ustedes posiblemente están muy familiarizados con el diseño urbano de Barcelona. Fue Renan Arquitect quien diseñó estos bloques con la idea de que hubiese espacios verdes en el medio para que la gente pudiera tener actividad y disfrutar, pero la motorización garantizó que eso se convirtiera en un parqueadero. Entonces es como recuperar la forma inicial o el diseño original. Y se le ha recuperado el propósito original de muchos de estos espacios públicos en Barcelona para reducir el uso de los automotores y concentrarnos en las zonas verdes. Y esto ha dado como resultado una ganancia económica increíble. Las proyecciones se han replicado en los 368 superbloques de Barcelona y todo este impacto ha sido increíble. Entonces, estas son oportunidades post-COVID que son evidentes para nosotros. Y se trata de ser osados y se trata de aprovechar las oportunidades de liderar en la era post-COVID para que esta pandemia sea un disruptor importante que nos permita reimaginarnos e implementar lo que debemos tener para una ciudad futura sostenible. Bueno, y aquí termino. Muchísimas gracias. Gracias, Mark. Gracias, Mark, por esta presentación histórica y brindarnos estas oportunidades. Vamos a recibir algunas de las preguntas del público a través del chat. Tenemos una gran variedad de preguntas, pero hay un tema común que es entender cómo la desigualdad y la desigualdad en salud se ha convertido en un predictor de vulnerabilidad en el COVID o en la COVID. Quisieran saber cómo nosotros, como arquitectos, como organizadores de la comunidad, podemos utilizar el COVID para mejorar los determinantes sociales de la salud, especialmente los más afectados por la pandemia. Y hay otra pregunta con respecto al tema de que estamos reaccionando a esta pandemia. ¿Qué pasa con los otros problemas de salud que están creciendo al mismo tiempo? La obesidad, por ejemplo, la epidemia de obesidad y la vulnerabilidad al cáncer de piel y otros problemas de salud que están relacionados con el cambio climático y que nos obligan a empezar a planificar y no esperar a que sea demasiado tarde. Bueno, son excelentes preguntas, sin lugar a duda. Son muy amplias y tengo que hacer una confesión. Yo soy epidemiólogo, pero no soy arquitecto ni urbanista, así que no quiero que me perciban como que le estoy dictando cátedra a los expertos. Quería aclarar esto desde el principio. Una palabra que se repite y me viene a la mente cuando hablamos de los determinantes de salud en nuestra ciudad es la necesidad. Bueno, es como una jerarquía. Yo pienso en ciudades resilientes en primer lugar. ¿Qué quiero decir yo por ciudades resilientes? Bueno, me refiero a que son ciudades que se preocupan por el cambio del medio ambiente. No solamente el ambiente físico, sino el ambiente social, que es más importante aún. Y creo que esto se ha hecho sumamente transparente en esta época de la COVID. Los más vulnerables en términos de exposición y la incidencia de la COVID-19 son aquellos que son más vulnerables de la sociedad, no solamente los trabajadores de la salud,
que son vulnerables, por supuesto, sino aquellos que tuvieron que hacer el aseo, trabajar en los sistemas de transporte y toda la infraestructura de una ciudad que algunas veces ni siquiera pensamos. Y los que prestan esos servicios son los más vulnerables. Y estoy hablando desde la perspectiva de Australia y el Melbourne en particular, donde hemos tenido un confinamiento bastante extendido. Y fue evidente el hecho de que los pobres que vivían en la periferia, en las áreas periurbanas de las ciudades, son los que tienen que utilizar el transporte público y eso los colocaba en mayor riesgo también para poder prestar los servicios de infraestructura que todos damos por sentado. Entonces, ser una ciudad resiliente post-COVID significa una ciudad que comprenda todas estas inequidades y desarrolle estrategias para mejorar esas inequidades. Nosotros no queremos ser complacientes con esto. Lo que hemos visto inmediatamente con el gobierno estatal, que equivale a los gobiernos de provincia aquí en Colombia y en muchos de los países latinoamericanos, lo que han hecho los gobiernos de nuestros estados es responder ante esa inequidad. Todas las desigualdades sociales que son evidentes en las grandes ciudades. Por primera vez en muchos años, el gobierno estatal en Victoria, donde Melbourne es su capital, ha emitido o ha aprobado un enorme presupuesto de gasto concentrado en resolver las desigualdades sociales. Estamos invirtiendo 1.5 mil millones de dólares en vivienda social para ayudar a las personas que no tenían vivienda, para sacarlos de las calles, llevarlos a un hotel. Bueno, se necesitó la pandemia para tener que abordar este problema de la desigualdad social. Y esto es una inversión enorme, 2.5 mil millones de dólares. Estamos viendo inversiones masivas también en transporte público y con relación a reimaginar nuestras redes de carreteras para dar acceso a personas que previamente no tenían un buen acceso. Así que hay una oportunidad, hay la oportunidad de abordar esos problemas de salud, esos problemas que son determinantes sociales fundamentales, concentrando nuestras políticas en esos hechos. Y si perdemos esta oportunidad post-COVID, es una oportunidad perdida porque es evidente en este momento durante este periodo de transición, de que estos determinantes sociales requiere que se le preste atención. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de tener una ciudad resiliente, estar conscientes de cambio del medio ambiente y aprovechar esa oportunidad, no quedarnos de brazos cruzados. Gracias, Mark. Una última pregunta con respecto al cambio que estamos viendo en de las áreas productivas hacia el trabajo desde el hogar o personas que se están mudando inclusive a áreas suburbanas. En cierto sentido, esto pudiera crear también desigualdades en las ciudades y pudiera tener un impacto sobre la salud pública, estos cambios. Ya se ha señalado que durante la pandemia algunas personas han tenido experiencias de mucho estrés producido por la pandemia y cambio en el comportamiento de trabajo, en el comportamiento laboral. ¿Cómo ve usted estos efectos? ¿Cómo podemos abordar estos temas en un nuevo modelo de ciudad donde el trabajo se está mudando de sitio? Nuevamente es una pregunta muy interesante, muy válida en este momento. Yo soy un optimista eterno. Yo he venido trabajando o he trabajado desde marzo en mi casa. Me imagino que muchos de ustedes tienen escenarios similares.
Y ciertamente era novedoso en esos primeros días. Después de 10 o 9 meses ya dejó de ser tan novedoso tener que trabajar en el pasillo de mi casa y no poder tomarme el café en la cafetería favorita y conversar con la gente. En fin, ha habido mucha limitación en la interacción social y ha sido desafiante para muchas personas esta limitación de la interacción social. Pero creo que lo que hemos aprendido de esto es que, bueno, si pensamos de manera positiva con respecto al medio ambiente, nuestra huella de carbono se ha reducido considerablemente y esto sin duda es un punto muy importante que debemos aprender de esta disrupción producida por el COVID. Así que hay mucha evidencia en este momento a nivel global que demuestra no solamente los que se han reducido los niveles de contaminación ambiental, sino las emisiones. Así que son beneficios positivos, por supuesto. El desafío de la salud mental es muy importante también. Y no tengo la menor duda de que en las ciudades latinoamericanas, como lo es en Australia, estamos constantemente hablando de los niveles de depresión y los desafíos asociados a este aislamiento que se ha producido como consecuencia de la COVID. Nosotros como comunidad realmente tenemos que atacar ese problema y nuestro entorno de trabajo no está facilitando superar la depresión. Yo no tengo respuestas a la pregunta, pero sí tenemos que pensar sin duda en cómo al superar esto, cómo aprovechar. Bueno, Melbourne tiene rascacielos como muchas otras ciudades y hay altos índices de desocupación. ¿Y cómo aprovechar esas oportunidades para mejorar la interacción para los trabajadores y al mismo tiempo brindar servicios a la comunidad en general? Con estos lotes vacíos y estos edificios vacíos que podemos utilizar para otras cosas. Yo no puedo responder específicamente la pregunta, pero lo que sí veo es un enorme potencial de que implementemos nuestros negocios de manera diferente para reducir, bueno, volviendo al tema del transporte. En Melbourne, hay planes para desplegar redes de carreteras y de autopistas enormes con miles de millones de dólares que se van a invertir allí. Y si podemos cambiar esa inversión porque ya la gente no está conduciendo largas distancias para transportarse al trabajo, utilizamos ese financiamiento para otro tipo de servicios, incluyendo servicios de salud mental, servicios de salud en general. Así que yo creo que es una oportunidad para que el capital que se iba a asignar a ciudades del siglo XX concentradas en el transporte privado, enfocarlo a nuevas formas urbanas, a nuevas formas de trabajar y cambiar a nuestra forma en que veníamos trabajando en los últimos 100 años y ofrecer servicios diferentes. Esa es la oportunidad emocionante que surge de todo esto. Gracias, profesor Mark Stevenson, por esta magnífica presentación. Se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que continuar con el panel, pero pueden seguir haciendo sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas, porque nos encanta también escuchar sus opiniones. Vamos a pasar entonces a la discusión del panel con algunos de los expertos locales y profesionales colombianos. Esta parte se va a hacer en español, pero vamos a tener traducción simultánea disponible al inglés para que puedan elegir el idioma de su preferencia. Así que los invito a que ubiquen el icono del mundo donde dice interpretación y puedan elegir el idioma de su preferencia. Voy a cambiar al español en este momento. Hola a todos, y ahora en español. Bueno, ahora damos inicio a la discusión con nuestros profesionales locales y comienzo por presentar el panel y moderador. Primero vamos con Úrsula Blanque. Úrsula actualmente es fundadora de la firma Urbana, empresa asesora en conceptualización y estructuración de proyectos de desarrollo y de renovación urbana. Se desempeñó como gerente de la empresa Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, AERU, y como directora de planes parciales de desarrollo en la Secretaría Distrital de Planeación durante la segunda administración del alcalde Enrique Peñalosa.
Úrsula también se ha desempeñado profesionalmente desde la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, además de trabajar en la viabilización de 21 planes parciales de desarrollo, participó en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá y en la estructuración del proyecto Lagos de Torca. Úrsula tiene un título de arquitecta de la Universidad de los Andes, una maestría en planeamiento urbano de la Universidad Politécnica de Madrid y una especialización en planeación y administración del desarrollo regional del CIDER en la Universidad de los Andes. Siguiente panelista es Felipe Andrés Ramírez Buitrago. Felipe Ramírez, gerente general de Transmilenio, quien cuenta con más de 10 años de trayectoria en estructuración, desarrollo e implementación de proyectos con componentes de infraestructura, políticas públicas y planeación urbana y de transporte. Felipe es ingeniero civil e industrial de la Universidad de los Andes, cursó una maestría en ingeniería civil en esta misma universidad y luego una maestría en estudios de planeación regional y urbana en London School of Economics and Political Science. Luego de trabajar como consultor en una de las empresas especializadas más grandes del mundo en ese tema, donde también fue gerente de operaciones para América Latina, Felipe se unió en el 2016 al sector público como asesor de gerencia de Transmilenio, ese mismo año ascendiendo a subgerente técnico y de servicios de la entidad, y desde inicios de este presente año pasó a ocupar la gerencia general de Transmilenio S.A. El tercer panelista es Luis Hernán Sáenz, es un arquitecto con opción en geografía de la Universidad de los Andes, graduado con máximos honores de la maestría de planificación del desarrollo urbano en la Universidad de Londres, UCL, y ganador de la beca Chevening del Gobierno del Reino Unido. Su experiencia incluye la coordinación y formulación de proyectos y políticas públicas relacionadas a vivienda social, desarrollo urbano sostenible, y ha trabajado para organizaciones en el sector público, privado, la academia y el sector social. Actualmente es el coordinador nacional de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de desarrollo urbano y cultura. El moderador de este panel es Gabriel Nagui Patiño, quien actualmente es consultor de energía renovable en ComEd y asesor de vivienda para personas mayores en New Story y Casa Congo, en Estados Unidos. También es director y socio de Soul Purpose Colombia, SP, y anteriormente ocupó el puesto de director financiero y defensor de vivienda de Resurrection Project y Latinos United. Tiene experiencia internacional como especialista en vivienda en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y ONU Habitat en Colombia. Fue director de vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico, subdirector del Departamento de Planeación de Bogotá, director nacional de financiamiento de la constructora de Colpatria, CEO de la promoción inmobiliaria Perbel y subdirector del Fondo Nacional del Ahorro, segundo fondo público de pensiones. Gabriel tiene una maestría en planificación urbana y regional de University College of London y una licenciatura en arquitectura de la Universidad de los Andes, Colombia. Bienvenidos todos y Gabriel, te cedo la palabra por favor para que des inicio del panel. Sí, Gabriel. Oye, bueno, muchas buenas tardes a todos y un gusto volver a ver a viejos amigos, a Úrsula, a Luis Hernán, que he oído de él, y Felipe. Y profesor Stevenson, muchas gracias por la presentación y por generar el ambiente donde vamos a tener esta interesante discusión. Porque yo creo que él hizo el profesor Stevenson hizo una referencia supremamente interesante con la metodología que presentó. Al final plantea un tema, dice, ¿cómo vamos a implementar nuevos negocios? ¿Cómo vamos a invertir en nuestras ciudades? ¿Cómo vamos a redirigir recursos que están presupuestados en este momento para generar tipologías de vivienda, las cuales él tipologías de ciudades que él identificó y que de alguna u otra manera están permitiendo que esas tipologías, esas distintas tipologías, respondan eficiente y constructivamente a temas como el COVID-19 o temas que veníamos trayendo, pandemias y cóleras y fenómenos sociales que ya nos venían afectando y que de alguna manera no habíamos atendido sino hasta ahora que finalmente COVID-19 nos despertó a todos, como el tema de pobreza, inequidad y segregación. Y esas tipologías pues han dado las ciudades que hoy tenemos y algunas ciudades han respondido mejor a estos fenómenos y están preparadas para ser más resilientes para el futuro y futuras crisis, porque estoy seguro que esta no va a ser la última ni la primera. Entonces, pues creo que el reto aquí es hacerles una serie de preguntas
Y voy a empezar por Úrsula. Perdóname, primero las damas y adicionalmente, Úrsula, un gusto saludarte, pero es un poco ver cómo esta segregación social espacial en las ciudades colombianas ha sido un factor determinante en la vulnerabilidad. Es decir, aquí no estamos con el debido tejido social que permita responder la diversidad, sino que estamos segregados económica, a veces racialmente, probablemente menos que aquí en Estados Unidos, pero ese fenómeno hace que haya más vulnerabilidad económica y de seguridad en las distintas poblaciones. Entonces, la pregunta, Úrsula, es ¿qué elementos de la configuración de nuestras ciudades y formas urbanas nos hacen más vulnerables a la pandemia? Quería simplemente por ahora empezar con eso. Bueno, pues primero que todo es un gusto estar con ustedes hoy acá. Es un gusto tener este diálogo con estos panelistas que además aprecio mucho a todos y muy interesante que sea Gabriel quien modere este panel y agradecerle al profesor que también tuvo pues una charla supremamente interesante y muy buena introducción, digamos, también para el debate que se plantea ahora. Entonces, Gabriel, esa pregunta que tú haces es bien interesante porque parte de la respuesta ya la propusiste de alguna manera en la pregunta. Evidentemente, la segregación social trae muchas implicaciones en el funcionamiento de la ciudad. En ciudades como Bogotá, tradicionalmente los desarrollos de vivienda de interés social o vivienda de bajos ingresos se genera en la periferia de la ciudad y por supuesto pues esto trae desplazamientos muy largos, desplazamientos muchas veces hasta de 1 hora, hora y media para llegar a los puestos de trabajo que implican impactos importantes por supuesto en temas de movilidad, pero también con respecto a lo que estamos hablando de la pandemia, pues son lugares de aglomeración, todo el transporte masivo y pasar pues muchos periodos, digamos, prolongados en buses o en los medios de transporte masivo, pues tienen implicaciones en términos de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y creo que en esto pues Felipe nos podrá ilustrar con mayor precisión o hablar un poco más al respecto. Pero hablando ya un poco de qué podemos hacer y qué creo que la pandemia nos va a traer como cambios, lo primero es lo que estamos hablando, unas ciudades más incluyentes, unas ciudades donde no haya esta segregación socioespacial de estratos o niveles socioeconómicos bajos en periferia o en determinados lugares de la ciudad, y sí debemos ir hacia una integración o unas ciudades más incluyentes. Y en ese sentido, creo que ya se viene avanzando en Bogotá. Me pidieron un poquito que hablara desde la experiencia que hemos tenido en Bogotá, un proyecto que está en el centro de la ciudad, que digamos ya está en marcha, que se viene trabajando, que se trabajó en la administración pasada y que ya se viene ejecutando, que es el proyecto de San Bernardo, que supone viviendas de bajos ingresos en el centro de la ciudad, cerca a, digamos, a la zona administrativa, al centro de la ciudad, al punto institucional más importante de la ciudad. Entonces creo que esa es un poco la dirección en la que tenemos que andar. Otro punto importante es la generación de espacio público. Creo que la generación de espacio público en este momento no solamente se trata de cantidad, sino también es calidad y también es un tema de diseño. Yo creo que para nosotros los arquitectos y los urbanistas es un buen momento de repensar las escalas en las que estamos haciendo los elementos del espacio urbano. Por ejemplo, andenes anchos, andenes de 5 metros, donde podamos mantener ese distanciamiento social del que todo el mundo habla. Los espacios también son importantes y nos ayudan, digamos, a mantener esas condiciones. Entonces, aquí hay un reto importante que se puede pensar en elementos como los andenes, en elementos como los que mencionó el profesor Mark de todas las ciclorrutas. Digamos, Bogotá tiene una red de ciclorrutas bien importante y se activaron algunas ciclorrutas, digamos, para atender la emergencia en este momento, yo creo que acertadamente, de manera temporal, pero atendiendo la necesidad de dar frente a la crisis. Entonces yo creo que el espacio público es otro tema importante que hay que atender y que hay que repensar la escala de ese espacio público. Otro factor importante que también se mencionó en la charla que tuvimos ahora, también lo mencionó el profesor, es repensar un poco las densidades
y no las densidades per se, sino las densidades de dónde se encuentran los puntos económicos o los lugares de trabajo de la ciudad, que ya no deben estar concentrados. Ahora con el tema del teletrabajo, con las posibilidades de conectarse virtualmente, ya no es necesario concentrar todo en núcleos para evitar toda esta serie de desplazamientos permanentes que gastan mucho tiempo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que gastábamos en llegar de un sitio a una reunión o al punto de trabajo, pues se nos iba una cuarta parte del día, y en una ciudad como Bogotá con el tráfico que tiene, pues yo creo que ese ha sido un impacto importante, una diferencia grande que hemos notado todos. Y un tercer punto para repensar desde la definición de los espacios, como también desde la práctica de la arquitectura y el urbanismo, es mirar cómo repensar el diseño de los lugares que son propensos a aglomeraciones, como pueden ser los paraderos, las estaciones de los puntos de transporte, pensar los centros comerciales, repensar cómo son estos espacios, repensar teatros, los espacios que per se requieren aglomeración, pensarlos desde otra óptica, y creo que ahí hay un buen trabajo y un trabajo interesante para hacer por parte de los arquitectos. Pero si ustedes se fijan, como todos estos temas que estamos hablando o enumerando, que acabo de enumerar, además de ser una gran oportunidad para la renovación urbana, son temas que no son nuevos, son temas que ya se vienen pensando, porque son temas que además se asocian con calidad de vida, se asocian con mejores condiciones o mejor respuesta a los temas ambientales. Entonces, aquí hay un factor interesante, y es que no son temas nuevos, pero ahora no son solo temas que se ven desde la mejora de la calidad de vida o desde una respuesta al cambio climático, sino temas que se están viendo ahora desde los temas de salud pública. Ahora son una necesidad también por temas de salud pública, y eso refuerza un poco hacia dónde debemos ir y hacia dónde es el horizonte. Y ahí pasa algo interesante, y es que en Colombia hay una expresión, o cuando uno era niño le decían, si no aprende por las buenas, aprende por las malas. Creo que sabíamos que esta era la dirección a la que teníamos que ir, y creo que de alguna manera el COVID ha sido quien ha dado ese impulso para entender que es el único camino, no es una opción, sino que es el camino al que debemos andar. Pero hay dos temas que sí quisiera mencionar, que no son tan obvios y que se requieren para que estos cambios se puedan dar. Y el primero para mí es flexibilidad por parte de la administración. Yo creo que todo este cambio o esta repensar la ciudad requiere flexibilidad en los temas de norma, requiere revisar, digamos, la estructura normativa de la ciudad, en ciudades como estas con normas rígidas, para propender para que haya más espacio, menos ocupación de los edificios, índices de ocupaciones más bajos, o sea, temas de norma que permitan poder dar este paso. Y otro tema que es supremamente importante en ciudades como Bogotá es atender la ciudad informal. La ciudad informal, la ciudad de origen ilegal, que normalmente tiene, digamos, una atención para normalizar estos barrios, para legalizar, digamos, los temas de propiedad y para prestar los servicios públicos, debe ir un paso más allá y debe traer una mejora real en sus espacios públicos, debe traer espacios, realmente abrir esos espacios en esta ciudad que no existen, y ya no es solamente un tema de mejorar la calidad de vida, sino como lo estamos viendo en lo que está pasando, ya es un tema de salud pública. Entonces, pues para cerrar un poco la idea de lo que estoy diciendo, pues coincidencialmente lo que hace que vivamos bien en una ciudad, inclusive que seamos felices o que nos permita pues tener calidad de vida, al final es también la misma respuesta que nos va a permitir salir de esta crisis de la pandemia, o que nos va a permitir abordar futuras pandemias de una manera mejor. Y yo creo que ese es el mensaje. No vamos en un camino nuevo, pero creo que ahora sí estamos forzados a responder adecuadamente en el camino que sabíamos que de alguna manera teníamos que llevar. Gracias, Úrsula. Me gusta eso que dijiste, que ahora sí estamos forzados a ser aquellas personas que hemos... Ups, ¿estoy en mute o me oyen?
Aquellas oímos personas que perfecto. hemos creído en la renovación urbana por muchos años, creo que llegó la hora otra vez. Pero antes de pasar a Felipe, quiero simplemente retomar una cosa e insistir, y te voy a dar menos minutos, porque si no, no cumplo con el requisito de todo el mundo. Pero quería simplemente, es que de alguna manera tú señalaste varias cosas, y es simplemente más que expandas un poquito, porque tú hablaste de calidad de vida, y creo que estamos hablando de un escenario que es volver al tema, reconstruir un tejido, por lo menos lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, en que no, sino va a ser la comunidad. Es la comunidad la que estamos preparando para cualquier otra crisis, es la comunidad muchas veces, la solidaridad entre el amigo y entre el vecino, en que llevan, por lo menos lo hemos visto acá en Estados Unidos, en que personas han llevado almuerzos a otras personas que no pueden salir, o atención, o personas que han perdido su trabajo. Esa, volver a restituir, o esas cosas que tú decías adicionalmente, que aquí hay barrios que no tienen, que tienen que movilizarse horas para poder llegar a un parque, mientras que Sí. podrían tener un parque a 15 minutos, o esa ciudad que hemos hablado. Creo que de alguna manera eso es lo que tú has puntualizado, ¿no? Esa necesidad de volver a reconstruir y volver a dinamizar la célula fundamental que nos hace ciudad, los barrios, perdóname, y la comunidad. No sé si Los querías barrios, reaccionar a estoy eso, y te doy totalmente de solamente acuerdo. un minuto para eso, Bueno, no, Gabriela, estoy totalmente de y lo que acuerdo. Yo creo quieras. que, claro, yo quiero, claro, volver a la cercanía. Todos sabemos lo valioso que ha sido tener una panadería a una cuadra o abajo en la esquina en estos momentos de pandemia. Todos sabemos lo conveniente que ha sido tener la tienda ahí al lado. Todos sabemos ahora lo importante que es un parque cerca para poder tener un momento de aire puro, un momento de naturaleza. Digamos, esa necesidad la entendemos todos, y son necesidades que siempre las hemos agradecido, pero ahora con la pandemia creo que se han intensificado esos temas. Ahora también otro tema interesante, y es que en el marco de la infraestructura de ciudad que se construye, que se está haciendo, pues también es una buena oportunidad para traer todos esos servicios. Por ejemplo, estaba pensando una obra pues que también en la que Felipe participó, que es el Transmicable, sobre los pilones, traer todos los servicios para la comunidad, todos los servicios bancarios, bancarizar toda la zona de Ciudad Bolívar y todo eso. Creo que hace un esfuerzo bien interesante a través de la infraestructura, traer también equipamientos y traer servicios para todos. Creo que ahí también hay una gran oportunidad. Excelente, gracias, Úrsula. Y creo que este es un preámbulo excelente también para Felipe, porque creo que el reto está acá, Felipe, sin duda. Quienes, muchos desde los suburbios al centro de la ciudad, y los mismos transportes del centro de la ciudad no se han utilizado. Los presupuestos están desbordados, no hay ingresos, o sea que han tenido que volver a repensar el sistema. Entonces creo que de alguna manera, Felipe, la pregunta es esa, es cómo ha afectado la pandemia el funcionamiento en general de la movilidad en las ciudades en Colombia, en Bogotá o en específico con Transmilenio, y cómo se han adaptado y qué están esperando para el futuro. Gracias, Felipe. Mil gracias, Gabriel. Primero quiero agradecer a la Embajada Británica de Chipre por la invitación. Un saludo especial a Úrsula, amiga de unos años atrás. A Carlos, también amigo de bastantes más años atrás. Y un saludo especial también a Luis Hernán y, bueno, a todos los panelistas. Es muy importante y quiero empezar con algo que mencionaba Úrsula, y es precisamente ese rompimiento del tejido que tenemos, digamos, en Bogotá, precisamente porque las personas más vulnerables viven en la periferia. Y ese esfuerzo que se debe hacer desde el punto urbanístico para podernos acercar más y tener un poco más de mix social, porque precisamente desde el punto de vista del transporte y en esa unión que tenemos que tener con la planeación de la ciudad, existe algo muy importante. En Bogotá, al final de cuentas, diferente a como sucede en Londres, donde se tiene una zonificación y se paga por la distancia en la que se anda, en Bogotá las distancias más cortas subsidian de alguna forma las distancias más largas, y es precisamente porque no tenemos un mix social en donde esas personas que viven más a la periferia pues no pueden pagar más por el transporte a pesar de usarlo por más tiempo. Me explico, eso se llama en Bogotá el subsidio cruzado. Y eso tiene una afectación muy importante porque nos lleva a pensar entonces que, y también coincido con Úrsula,
y contigo en el planteamiento de los planeadores urbanos y los que estamos metidos en este trabajo del transporte, hemos venido como en la línea correcta, en donde precisamente para mover a esta cantidad de personas, para mover las ciudades enteras que tenemos gigantes, debemos procurar por una infraestructura que sea adecuada para ello. Una infraestructura en donde se priorice el peatón, en donde se priorice la bicicleta y, por supuesto, el tercer sistema sostenible en la pirámide de modos, que es precisamente el transporte público. En Bogotá, cerca del 86% de las personas no tienen vehículo privado. Y en ese sentido, precisamente por eso tenemos que lograr que exista un beneficio para ellos. La pandemia para el transporte público y en especial, pues en concreto para Transmilenio, que es en donde pues, hoy estoy gerenciando, ha sido un reto gigante, un reto desde el punto de vista de cultura, que los ciudadanos aprendamos y entendamos cómo debemos movernos en un momento en el cual la incertidumbre es total y nadie estaba preparado para cambiar su modo de viaje y su forma de atender y de acercarse a la ciudad, pero también en un reto en el sentido de cómo vamos a planear el sistema de aquí en adelante. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer y cómo vamos a llegar a la infraestructura que necesitamos en la ciudad para poder atender de mejor forma estos viajes? Infraestructura que responda a un sistema de transporte mucho más eficiente, más rápido, más efectivo, que pueda mover a las personas, ya sea con el distanciamiento necesario o por lo menos con las medidas seguras que se están necesitando en la ciudad. Pero esto compite en gran medida, y ahí tenemos que tener un cuidado infinito y algo que también ya conocíamos, pero que también la pandemia nos pone de presente, también en ese trabajo, uniéndome a lo que dice Úrsula, de acelerar lo que ya sabíamos y el compromiso que tenemos como funcionarios y como trabajadores, digamos, en estas áreas. Y es que la parte financiera en el transporte lastimosamente compite con la parte de la calidad y el servicio. Si yo quiero más calidad, si yo quiero llevar a la gente más distanciada, pues tengo que lograr ofertar también más recursos, más buses, mejores frecuencias, y eso requiere un músculo financiero importante. Lo veíamos en este año en la gran mayoría de las ciudades, en donde, por ejemplo, en Bogotá, en el momento más crítico, movimos 13% de la demanda normal del sistema. Y aquí solamente hay dos fuentes, los ingresos por tarifa y los ingresos que la ciudad pone adicionales para cubrir precisamente esas fuentes que hagan falta por la tarifa. Cuando bajamos el 13% de los ingresos por tarifa, porque estamos moviendo una demanda mucho menor, pero la indicación de las autoridades de salud es que debemos movernos con toda la oferta para garantizar un distanciamiento. Por supuesto, tenemos una problemática gigante. Problemática que llevó a que este año en Bogotá casi fuera necesario utilizar el doble de los recursos financieros para poder garantizar la prestación del servicio. Y yo aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante. A pesar del costo que tenga un sistema de transporte, por muy alto que sea por esta situación, es necesario. El servicio de transporte es esencial. Es como el agua. Yo siempre lo planteo que uno llega a una casa, abre su llave y uno no se pregunta, ¿será que me va a salir agua o no? Cuando estamos hablando de transporte debería ser exactamente lo mismo. Salimos a la calle y nosotros deberíamos saber que está garantizado el servicio de transporte público en la ciudad. Entonces, muy importante entender que de cara a los cambios, de cara a la necesidad de mejorar el transporte público, de cara a lo que mencionaba el profesor Mark en su exposición de adicional a la operación, al servicio que se presta, garantizar también que tengamos unos sistemas ambientalmente sostenibles, necesitamos también encontrar las fuentes alternas de financiación. Fuentes alternas sobre las cuales hemos venido hablando por años. Fuentes alternas que ayuden a no solamente depender de la tarifa y de la plata que deba poner los distintos distritos o las ciudades en el transporte público, sino también fuentes que nos permitan garantizar que ese servicio exista y que podamos entonces mejorar en la línea que vamos. Desde Bogotá estamos trabajando y hemos logrado unas cosas bastante interesantes, me parece a mí, aparte de garantizar, digamos, el funcionamiento en la pandemia. Hemos logrado mantener algunos de los proyectos más importantes. Ya vemos que están entrando 483 buses eléctricos. En este momento se acaban de presentar una licitación otros 406 buses eléctricos. Durante el siguiente año, a pesar de tener la recesión más complicada de la economía durante el siguiente año, vamos a ver cómo va a llegar flota nueva, limpia a la ciudad.
pero sí nos ha tocado frenar algunos proyectos que vamos a tener que repensar y entender de cara a la demanda que vamos a tener en los siguientes años y de cara pues a cómo se vaya a ir normalizando la situación y por supuesto las nuevas formas que obtengamos urbanas, que yo coincido con ustedes, se necesitan centralidades, un nivel local mucho más arraigado, que además yo coincido, me encanta tener toda la mano caminando, eso es lo mejor que le puede pasar a uno, pero que necesitamos conservarlo y mejorarlo cada vez más para que precisamente podamos entender cómo es esa ciudad del futuro de cara al urbanismo y atarlo completamente con los sistemas de transporte. Gracias, Felipe. Déjame hacerle un seguimiento a algo que mencionaste ahí, fue el último punto que quería volver a retomar, porque insistimos en, y el profesor Stevenson mencionó el tema de las tipologías, y Bogotá es una ciudad compleja en su tipología y en su forma urbana. Yo siempre he dicho que es la longaniza más complicada del mundo. En vez de ser una ciudad como Chicago, si ustedes ven el plano, es absolutamente centralizada y todas las vías de transporte público y masivo conducen al centro de la ciudad. Y yo escribí un documento para planificación de Bucaramanga que se llamaba Todos los caminos conducen al centro, y escribí un documento para el centro de Bogotá que es cómo revivir el centro. Creo que el reto, Felipe, si te entiendo, es de alguna manera, creo que tiene que haber una discusión sobre el tema de cuál forma urbana responde o permite que toda esa inversión que hemos hecho permita reaccionar a este tipo de crisis de una mejor manera, o por lo menos sufrir menos. O sea, tú decías que hubo una reducción en los ingresos complicados de Transmilenio. Yo me acuerdo, montaba en mi época en Transmilenio y he sido un gran usuario de Transmilenio. Pero si tú me dices que cambio la forma urbana y en vez de recorrerla desde la 80 hasta la calle, hasta la oficina de la renovación urbana en la calle 100, si me dices que en vez de ese recorrido voy a hacer un recorrido de la 80 al centro y de la 100 al centro y va a tener menos gente, cambiamos completamente la vulnerabilidad de la ciudad. No sé si si de pronto puedo pedirte que reacciones a eso y cómo lo ves tú. Es decir, que si de alguna manera también tiene que ponerse sobre la mesa la discusión de la forma urbana y ajustar la infraestructura a ese tema de la forma urbana. Claro que sí. Mira, me haces acordar cuando estaba estudiando la maestría en planeación urbana, precisamente uno de los temas que más me llamó la atención fue precisamente ese tema, las ciudades monocéntricas. Muy cortado el tiempo, 3 minutos, Felipe. Qué pena, te voy a tener con el tema, pero por favor, si me puedes ayudar con el tiempo, 3 minutos para esa respuesta. Tranquilo. Era ese tema precisamente las ciudades monocéntricas y las ciudades policéntricas. Y es cómo logramos que las ciudades encuentren unas centralidades adicionales que permitan, en términos de transporte, para no ponerlo en términos de urbanismo puro, en términos de transporte, cómo logramos unas ciudades en donde el tiempo que se ocupe la vía sea el menor posible. Ese tiempo de ocupación de la vía que sea el menor posible, lo que va a garantizar precisamente es menos congestión. Lo que es contraintuitivo en el transporte es que muchas veces nosotros pensamos que construir una vía más ancha lo que va a generar es precisamente que entonces tengamos mayor movilidad. Y lo que eso genera realmente son las conurbaciones más alejadas a los sitios donde la gente tiene que ir, ya sea a trabajar, a estudiar o la actividad que tenga que realizar, y genera una ocupación más alta de las vías y mayor congestión, mayores saturaciones, mayor complejidad en el transporte. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que las ciudades deben tratar de lograr descentralizar ciertas actividades. Hay otras que va a ser imposible. Siempre en las ciudades va a ser necesario hacer algunos viajes largos. Siempre en las ciudades va a ser necesario llegar a algunos puntos centrales. De hecho, también me leía un artículo hace un tiempo que hablaba sobre las proximidades. Existen 5 proximidades, entre las cuales una de ellas es podernos ver unos con otros, y de eso nos beneficiamos todos. Por eso existen algunos clústeres en las ciudades muy importantes. Pero bueno, para no alargarme, en efecto, yo sí creo que debemos lograr descentralizar algunas cosas, lograr llegar a una escala mucho más local en muchos sentidos, lograr esos desarrollos y esas renovaciones urbanas que nos lleven a esa ciudad, pero de todas maneras vamos a seguir dependiendo en alguna medida de los viajes largos. Y lo más importante también es que eso es un sueño hacia donde debemos apuntar, planear desde ya y ejecutar. Pero también tenemos que ser conscientes que no es algo del corto e inmediato plazo que nos exige la pandemia. Eso es algo que va a llegar en el mediano y largo plazo.
Y en ese sentido, en el corto plazo, tenemos que tener una capacidad de reacción también inmediata a las necesidades actuales, financieras y de servicio que tenemos en términos de transporte público. Gracias, Felipe. Muy amable. Bueno, Luis Hernán, vamos a hacer, ¿me puedes escuchar, cierto? Perfecto. Luis Hernán, tú tienes un área y cubres un área supremamente interesante que es el tema de las ciudades, cómo vamos. Y yo siempre he insistido que eso es como ir al médico, es el que tiene todos los indicadores. Yo le preguntaba al alcalde a veces de Puerto España, le decía, alcalde, ¿cómo está su enfermo? ¿Cómo está su ciudad? Y me daba cifras y tratamos de montar el ciudad, cómo vamos. Y es clave en este momento cómo medimos. Y la pregunta que tengo para ti es un poco a la luz, pues obviamente de esta situación, que obviamente no es nueva y no va a ser la última. ¿Cómo ves tú y cuáles son los indicadores que nos están llevando? Primero, más cerca a los objetivos de sostenibilidad, pero también a esa calidad de vida, o sea, que tanto Felipe como Úrsula han venido mencionando, que creo que tenemos que volver a retomar. Es decir, si bien las cifras de hoy podrían ser muy positivas en cómo íbamos en la ciudad, cómo vamos, yo a veces hacía la pregunta, ¿será que estamos midiendo los indicadores adecuados? Porque sin duda la pandemia nos ha atacado fuerte, ¿correcto? Entonces, no sé cómo verías tú y cómo pueden servir estos indicadores también a ayudar a planificadores como Felipe y Úrsula y a ver cómo miramos el futuro, cómo empezamos a medir si estamos construyendo mejor comunidad, si estamos construyendo una comunidad que está más feliz. Luis, por favor. Y te voy a cortar ya Oye, a 3 gracias. minutos, pero te doy la ampliación como se la di a tus colegas. Pero por favor, Claro que sí, claro que sí. Pues de no nuevo te agradecerle a la oímos. embajada, a Chivni. De pronto tienes que Ahí no me cambiar escuchan. poner en mute Ahí me escuchan. tu, ahí te escuchamos. Sí, Ahora ya. sí, ya, Ahí, ¿sí? correcto, sí. Listo. No, agradecerle nuevamente a la embajada, a Chivning, por supuesto, a Felipe, a Úrsula, un saludo, Gabriel también para ti y al profesor Stevenson y a Carlos. Pues creo que haces una pregunta muy interesante y por supuesto, tratando tal vez de agregar una capa diferente a la conversación y a los temas que muy bien Úrsula y Felipe han puesto, pues creo que todos estos retos del COVID han puesto sobre la mesa un reto muy grande y es precisamente cómo se pueden tomar mejores decisiones para atender una crisis como esta, ¿no? Y desde la red Cómo Vamos, por supuesto, venimos trabajando en este tema desde hace muchos años y nos ha puesto, digamos, en una tensión muy grande precisamente entender cómo leer una problemática tan compleja. Tú mencionabas inclusive el tema de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que una pandemia como esta lo que precisamente ha puesto sobre la mesa es cómo entendemos los fenómenos en nuestras ciudades, fenómenos del desarrollo, y cómo de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna manera nos plantean como un abanico de temas, pero una crisis como esta nos muestra que abordarlo como una serie de silos o de sectores precisamente nos ha llevado probablemente a atender o a manejar la planeación de nuestras ciudades de una manera equivocada o limitada en el tiempo. El COVID ha mostrado claramente la relación entre unos indicadores y temas sociales con los temas económicos, con los temas urbanos, con los temas ambientales. Cuando hablamos de salud pública, como bien lo mencionaba Úrsula, no podemos desligarnos del impacto que eso ha tenido en temas de los mercados laborales, por supuesto, los temas de movilidad, pero también la relación con el espacio público, con la calidad del aire. Entonces yo creo que un primer mensaje que era muy importante tiene que ver precisamente con cómo esto nos obliga a entender el desarrollo de una manera integral, comprensiva, y que nos permita abordar las soluciones de esa manera también, que no es un reto fácil, porque por supuesto nuestras ciudades, la gobernanza y la gestión pública está y ha tendido a organizarse de una manera muy sectorial, pero creo que todo esto nos hace un llamado a entender y de alguna manera abordar la problemática urbana y la problemática del desarrollo desde una mirada y desde una óptica más integral. Yo creo que eso que tú planteas de alguna manera de cómo medir y cómo entender esta problemática, pues obviamente ha sido uno de los grandes retos y hoy en día que también todo, digamos, los avances en tecnología y demás están poniendo los datos, la discusión de Big Data, los datos abiertos, pues precisamente ha mostrado la necesidad también de fortalecer de alguna manera esos medios de implementación que necesitan las ciudades para tomar mejores decisiones. Tal vez resalto un tema muy interesante que yo creo que vale la pena mencionarlo y es el esfuerzo que desde el Gobierno Nacional, desde el DANE, desde el Ministerio de Salud, del sector salud, se hizo rápidamente
para entender el fenómeno del COVID desde una mirada amplia que combinara no solamente lo que estábamos viendo de impacto en contagio, sino también todo el tema de vulnerabilidades, de factores sociales y de pobreza. Un esfuerzo muy grande que creo que ha permitido y además que se hizo público y le dio acceso directo a todas las ciudades y a los tomadores de decisión a entender realmente los fenómenos de inequidad, de desigualdad y de vulnerabilidades que estaban enfrentando y entender precisamente dónde se estaban concentrando esos temas, cosa que creo yo ha sido muy útil, por supuesto, para una ciudad como Bogotá, que cuenta con una infraestructura de datos y información muy valiosa, pero, y también invito un poco a que la reflexión la pensemos en estas ciudades intermedias o periféricas de nuestro país, que por supuesto tienen unos retos muy grandes y unas capacidades limitadas. Entonces yo creo que reflexiones como esas invitan de alguna manera a que empecemos a entender de una manera integral los fenómenos de los que estamos hablando. Y creo que en eso hay unas reflexiones muy interesantes que se han dado. El mismo índice de pobreza multidimensional plantea ya de entrada una forma de entender la pobreza que nos va a permitir probablemente entender los impactos del COVID mucho más allá que simplemente los temas de ingresos o los temas de inequidades, sino la relación con la vivienda, que creo que es un tema que, por supuesto, en un panel como este en el que estamos hablando de desarrollo, se ha hecho latente y evidente los retos que tiene y la necesidad de una política de vivienda que garantice acceso y calidad para todos, porque pues sin una vivienda de calidad, pues claramente los contagios y la posibilidad de alguna manera de acceder a una calidad de vida óptima en un escenario de contagio como el que estamos, pues se ha exacerbado. Entonces creo que reflexiones como esas, o por ejemplo como uno de los trabajos que hacemos nosotros desde la red, que es el índice de progreso social, que esperamos publicarlo el próximo año con datos de 2020, buscamos que permitan una lectura óptima entre los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales para entender mucho mejor estas conexiones y no limitarnos simplemente a una solución desde una óptica, que creo que es por supuesto un reto muy grande, pero que nos va a pedir precisamente combinar la acción pública y la acción desde el sector de la sociedad civil para que las soluciones de alguna manera a una pandemia como esta se hagan de manera integral y de manera sostenible. Un poco, pues pararía ahí como para avanzar en la conversación, Gabriel, y dar tiempo. Gracias Luis Hernán. Y déjame, voy a retomar esta conversación con Luis Hernán, pero también aquí queda la pregunta ya clave para Úrsula, porque va a ser la misma. Y tú me diste una serie de indicadores claves absolutamente que ojalá nos permitan planificar la ciudad del futuro y son una serie de elementos importantes de considerar. Sin duda la pandemia lo que más ha afectado es algo que nos hace humanos y nos hace humanos exitosos, es el tema de cooperar. Es el tema de podernos acercar y cooperar y decir y sacar adelante. Es un tema de confianza, lo que en un libro de The Economist se llama la cultura del bienestar y que está basado en la confianza. Y yo creo que si bien de alguna manera, aquí creo que es un poco donde hago la diferencia para Luis Hernández, es cómo podemos empezar a tratar de medir eso, especialmente con participación ciudadana, cómo podemos empezar a construir. Yo hablaba después del proceso de paz en Colombia, es que teníamos que volver a construir una sociedad mucho más solidaria y donde nos conociéramos unos a los otros. Aquí tenemos que volver a reconstruir confianza. Yo no sé si ya les ha pasado, yo voy al supermercado y me da miedo saludar al vecino, porque no sé si está contagiado o no está contagiado. O sea, hay cosas que nos van a tomar tiempo, los colegios, o sea, hemos separado a los niños del mejor ambiente creativo que es interactuar. Entonces, Luis Hernán, te haría la pregunta ¿qué debemos empezar? Ya tomaron ustedes medidas, están midiendo ciertos indicadores, pero de pronto tenemos que incluir otros para poder generar un poco un ambiente que nos permita volver a desarrollar comunidad. Y Úrsula, desde el punto de vista físico, ¿qué necesitamos hacer para volver a atraer a la gente a que crea en la participación, crea que realmente puede ser parte del cambio? Entonces, separaría las dos preguntas y Luis Hernán te daría también 3 minutos a cada uno para que conteste. Gracias. Claro que sí, Gabriel. Mil gracias. Pues seguramente algunos están familiarizados. Nosotros desde la red pues hacemos un ejercicio muy interesante de poner sobre la mesa no solo una serie de indicadores objetivos, de datos duros con los cuales podamos medir y monitorear el progreso de nuestras ciudades, sino también un tema muy importante que es la percepción ciudadana. Un elemento que obviamente varía mucho y que tiene de alguna manera un comportamiento muy particular a lo largo de nuestro país, pero que precisamente en el contexto del COVID decidimos adelantar un ejercicio específicamente
en relación al COVID para entender un poquito qué estaba pasando y planteamos una encuesta virtual por primera vez para la red que ha sido muy interesante y que estamos monitoreando en 3 momentos distintos desde julio de este año hasta marzo del próximo año, precisamente identificando de alguna manera los cambios y los patrones en la percepción de la ciudadanía. Nosotros en ese ejercicio, pues, inclusive complementando el ejercicio que desde el DANE también se viene haciendo alrededor del pulso social, que es un ejercicio yo creo muy valioso para el país, precisamente identificamos algunos temas que yo creo que son muy importantes. Lo hemos mencionado, el tema, y el profesor Stevenson lo mencionó, el tema de salud mental no es un tema menor y lo hemos visto de alguna manera exacerbado en ciertos grupos poblacionales que se han visto más afectados por la pandemia. Lo encontramos y lo veíamos principalmente en los grupos, en los jóvenes, ¿no? Y veíamos en los jóvenes además un comportamiento alrededor de temas de optimismo, de percepción de pobreza subjetiva, de salud mental, muy diferente a grupos poblacionales de mayor edad. Y gira en torno entonces una pregunta sobre cómo de alguna manera los grupos poblacionales en la mayoría de las ciudades, y aquí hay que diferenciar que no, naturalmente eso cambia, están precisamente enfrentando o están viviendo la pandemia de una manera diferente, la perciben de una manera diferente, porque de alguna manera los factores sociales con los cuales recibieron los impactos de la pandemia también es muy distinto. Sabemos que en nuestro país hay un impacto, digamos, mayor del desempleo en los jóvenes, los retos de la educación, el impacto que esto ha tenido en la educación. Entonces yo creo que aquí el llamado a la confianza obviamente parte desde el liderazgo de la gestión pública, de cómo comunicamos, cómo transmitimos, pero también cómo entendemos y cómo diferenciamos la atención que los distintos grupos poblacionales necesitan. Los adultos mayores, por supuesto, las vulnerabilidades que han tenido y la forma en la que nos comunicamos y logramos de alguna manera transmitir desde todos los sectores las seguridades que se necesitan y las medidas que tienen que tomar, pero también los jóvenes y por supuesto, digamos, distintos grupos poblacionales. Entonces yo me enfocaría de alguna manera en que esa confianza parte, por supuesto, de poder conocer bien los fenómenos, entender qué es lo que está sintiendo y viviendo cada grupo poblacional, cada ciudad y demás, para poder de alguna manera entregar unas soluciones ajustadas a esas realidades y no pensar que la solución es igual para todos desde todo punto de vista, desde las políticas sociales y económicas, pero también obviamente desde la planificación urbana. Gracias, Luis Hernán. Úrsula. Sí, el tema de la participación tiene mucha tela donde cortar, como decimos, mucho tema para discutir. Pero lo que es interesante es ver que la participación ciudadana en los temas de urbanismo es mucho más activa ahora. Yo creo que también se ve un poco también a la divulgación masiva que hay ahora como en redes. Todo el mundo tiene un acceso, digamos, más inmediato a la información y puede estar informado y puede tener su punto de vista y dar una respuesta como ciudadano en ese momento. Ahora bien, con respecto a la participación en tiempos de pandemia, yo creo que hay dos tipos de acciones, ¿no? En este momento, pues nos encontramos o nos enfrentamos a, digamos, acciones de contingencia, donde la administración ha tenido que tomar decisiones rápidas y decisiones que difícilmente pues lograrían encajar en un concepto de participación o incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, digamos, por la misma, digamos, rapidez con que se vieron tomar algunas decisiones, para bien o para mal, equivocado o no equivocadamente. Pues recordemos que el más experto en tema de COVID pues lleva menos de un año de experiencia, ¿no? Entonces, digamos que esto ha sido ensayo y error también por parte de la administración. Pero la participación en proyectos de ciudad, de infraestructura, de nuevos proyectos, que son proyectos de largo vuelo, de largo alcance, que demandan pues varios años, digamos, tanto en su concepción, en su diseño, como en su ejecución, sí requieren una participación activa de la ciudadanía que de alguna manera se ha ido, digamos, mejorando, se ha ido dando de una manera más eficiente. Y claro, pues como ciudadano es muy importante poder validar las acciones que impactan la vida de uno, ¿no? Todo lo que está pasando alrededor y que va a tener un impacto en uno, pues tiene toda la pertinencia opinar y participar en esos digamos, en esos aspectos. Pero aquí viene un tema y creo que son los dos, no, uno diría yo dos, en los temas que tenemos que ir como en línea de aprendizaje, y es que esa participación no sean cifras, no sean estadísticas de número de participaciones o números de personas que se conectaron en una plataforma digital, entonces se considere eso participación. La participación tiene que ser real, y cuando digo real me refiero a que el ciudadano que participe de alguna manera su participación tenga incidencia
en el resultado del proyecto. Y esto pues obviamente supone un reto porque supone también orientar la participación a que la respuesta del ciudadano o la participación del ciudadano realmente pueda ser parte del proyecto. Es decir, me estoy enredando un poquito, pero cuando hay proyectos en los que se le pregunta al ciudadano, no sé, por poner un ejemplo, propónganos el diseño de este proyecto, propónganos el diseño de este otro, sabiendo pues que después va a haber una definición técnica y que esa respuesta del ciudadano pues no va a tener incidencia, creo que no es una participación real. Entonces, no solo es estadística, no solo es que no sea solamente estadística la participación, sino también que cuando se consulte al ciudadano, cuando el ciudadano participe, se enfoque muy bien para que la participación sea real, o sea, que haya una real incidencia y no sea simplemente un ejercicio de aquí hubo un tema de participación de las personas o aquí participaron 5.000 personas o el número que sea, sino que realmente sea una participación con impacto. Ese me parece un tema importante y me parece un tema en el que tenemos que trabajar, en el que creo que hay mucho recorrido por hacer. Y el reto, pues, el reto de la participación está todo por delante. Yo también creo que en estos temas de participación, si bien la herramienta virtual ha sido muy, digamos, muy ágil en la difusión de la información, en mover el conocimiento, creo que todavía hay una brecha entre la participación virtual y la participación presencial, en la medida en que las dinámicas de la participación presencial generan acuerdos y generan unas dinámicas sociales que creo que permiten diálogos y llegar a acuerdos de mejor manera que en la virtualidad. Esto es una percepción personal, pero creo que hay camino por recorrer. Gracias, Úrsula. Este tema es un reto seguramente para actividades y para empresas como Transmilenio, Felipe. Me imagino un poco, seguramente Transmilenio, muchos de esos temas de planificación, un poco lo que sostenía Úrsula, es que se ha manejado mucho más por las cifras. Es una actividad que normalmente es muy dura en las cifras. Aunque estoy seguro que ahora con todo el componente también de los cables, pues hay ese insumo de lo que quiere la comunidad, pero un poco, si quieres elaborar y si podrías elaborar, es un poco cómo ves el futuro y la reacción de Transmilenio ante la crisis y ante las posibles crisis, pero también con estos insumos que Luis Hernán y Úrsula han mencionado de la participación ciudadana y de generar confianza en que yo creo que siempre lo que hemos querido todos los bogotanos es que, digamos, que el Transmilenio nos sentamos felices del Transmilenio y dueños, como a veces vemos en Medellín el caso de su metro. Pero por favor, si puedes elaborar con eso. Y si de pronto es una oportunidad, dada la crisis en este momento que mencionaba Úrsula y el profesor Stevenson. Gracias. Yo iniciaría diciendo eso, que el mayor anhelo nuestro es volvernos a sentir orgullosos los bogotanos de Transmilenio. Y ese es nuestro trabajo todos los días. La reconciliación con el usuario es fundamental. Yo para este capítulo, digamos, esta pregunta quisiera empezar diciendo que yo recibí una gerencia muy diferente en enero y tocó adaptarse rápidamente y como decía Úrsula, en marzo tocó adaptarse porque el que más experiencia tiene en esto tiene si acaso un año. Y yo esto siempre lo digo, pues de alguna forma refiriéndome a ninguno de nosotros vio pandemia 1, pandemia 2 en la universidad. A nadie nos enseñaron cómo iba a ser esto. Todos nos tocó ir aprendiendo en la marcha y hoy todavía estamos aprendiendo. Un gran problema de generar confianza desde lo público en el trabajo que estamos haciendo hoy es la alta incertidumbre sobre la cual nos estamos moviendo en la pandemia. Incertidumbre que ha ido decantándose un poco, pero las decisiones que hemos tenido que tomar durante este año han sido decisiones inmediatas, con muy poca información y sustentadas en la mejor experiencia y los mejores datos posibles, pero del momento inmediato en las que se tuvieron que tomar. Y eso ha sido bastante complejo. Yo de verdad quiero decirles que tengo un equipo maravilloso que ha tomado las mejores decisiones posibles ante una situación muy compleja en donde, como digo, tuvimos que tomar decisiones, y no estoy exagerando, en media hora, en menos de media hora, decisiones supremamente gruesas para toda la ciudad.
Y en ese sentido, precisamente pues la participación, digamos, en este escenario de pandemia, creo que en el corto plazo es casi un imposible, en donde los que tenemos mayor información en este momento de la pandemia tenemos que tomar unas decisiones muy claras. Ahora bien, ¿qué oportunidades han venido y qué oportunidades vendrán en el mediano y largo plazo? Las más inmediatas es algo que también ya veníamos trabajando, pero que la pandemia aceleró, y es precisamente algo que también ya mencionaba Luis Hernán y el profesor Mark en su exposición, y es la garantía de la información, tener datos hoy disponibles que nos ayudan a partir de herramientas tecnológicas a tomar mejores decisiones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en los centros de control, nosotros tenemos información hoy que nos ayuda a predecir un poco qué va a suceder. Si empezamos a ver una tasa de arriba, una llegada muy alta de usuarios al sistema, podemos empezar a tomar decisiones sobre la operación antes de que exista la saturación. Y eso, digamos, son desarrollos que hemos obtenido desde la pandemia y que seguramente van a servir en escenarios de pandemia o de no pandemia. De igual forma, la información en tiempo real para el usuario es una apuesta en la que estamos trabajándole muy fuerte y que ha acelerado también a los equipos tecnológicos de cara a la pandemia, porque precisamente lo que más penaliza a los usuarios en su viaje no es ni siquiera el tiempo de viaje, es el tiempo de espera y el tiempo de transbordo. Y en ese sentido estamos trabajando para que tengamos una mejor información y podamos utilizarla. Entonces las herramientas tecnológicas y la información juegan un papel fundamental en todo este desarrollo que vamos a tener. Y de nuevo en el mediano y largo plazo, pues ya vamos a tener mejores oportunidades dependiendo, perdón, no dependiendo, sino del conocimiento que vamos a ir adquiriendo, vamos a poder saber exactamente la demanda, cómo se va a estar moviendo, qué nuevas formas, de nuevo de lo que estábamos hablando en la primera parte, urbanas vamos a lograr adquirir y por supuesto involucrar un poco más la participación ciudadana. Este capítulo de participación ciudadana, a mí, digamos, mi primer acercamiento fue en el 2012 cuando hice la maestría en Londres, en donde había una preocupación muy alta sobre la participación ciudadana. Y yo creo que en ciudades como Bogotá tenemos una alta participación, lo que pasa es que es demasiado desorganizada. Tenemos que lograr dar ese paso a organizarnos de una forma mejor para lograr obtener realmente y decantar lo que significa esa participación ciudadana y poder entregar a los usuarios lo que quieren. Yo en este cargo he tomado decisiones y he cambiado decisiones ya adquiridas a través de escuchar a las comunidades, de entender su problemática y de saber que muchas veces la información que uno tiene, a pesar de ir a campo, a pesar de tener todos los números, puede tener algunos errores. Y eso es fundamental en la construcción de confianza también con la comunidad, porque precisamente eso ayuda a que cuando uno también tiene que solicitar cosas como use tapabocas todos los días, la gente realmente haga caso y lo apropie, porque precisamente necesitan también tener confianza en quienes están dirigiendo en las ciudades. Entonces, por eso también creo que es un ejercicio que va y viene, es de parte y parte. Bueno, señores y señoras, muchísimas gracias. Yo creo que lo que acabo de recibir son instrucciones de ir cerrando un poco. Yo creo que lo único que puedo decirles es desearles a ustedes éxitos en un reto que cambia todos los días, indudablemente, pero creo que pues por lo menos hay algo que yo rescataría y es un poco estos últimos puntos, es un poco sentarnos a escuchar. Todos quienes hemos tenido la responsabilidad de planificación, sabemos que a veces también es muy importante sentarnos a escuchar a la gente y a ver cómo le podemos cambiar la vida, ¿no? Entonces creo que, y más en esta situación en la que mucha gente está viviendo unas circunstancias supremamente complicadas. Entonces, pues agradecerles el tiempo, agradecerles su visión, sus respuestas, su conocimiento y compartirlo con todas las personas que han participado en esta presentación y desearles personalmente y a nombre de todos éxitos en lo que tengan que hacer por el bien del país, por el bien de la ciudad y por el bien de nuestros ciudadanos. Entonces, Carlos, no sé si quieras o si hay algo más pendiente de nuestra agenda. Gracias, Gabriel, y por ser tan buen anfitrión del panel. Y le agradezco mucho a Úrsula, a Luis Hernán, a Felipe participar. Todos son personas que conocí en algún momento en mi vida y me gusta mucho que he podido sacar ese espacio para dar su apreciación sobre todos estos temas.
y muy valiosas las contribuciones. Y también aprovecho para invitar a las personas de la comunidad Chivning, precisamente hablando de temas de participación, pues hemos abierto un canal de participación para que nos den sus ideas, para que nos den sus comentarios sobre los últimos eventos que hemos tenido y podamos plantear cómo la asociación puede participar en estos retos que tenemos a futuro con la ciudad. Entonces, de nuevo, muchas gracias al panel, a todos los que asistieron y espero que sigamos todos vinculados y mantengamos el contacto para asumir estos retos y como algunas de las preguntas que vi en el Q&A, pues más allá de los retos que tenemos ahorita inmediatos del COVID, pues tenemos otros retos inmediatos con el cambio climático y no es algo que vemos a futuro, sino algo que ya está pasando y podemos aprender de todas las estrategias de las que estuvimos hablando ahora y de todos los retos que tenemos con esto, pues son retos que también tenemos con el cambio climático y a esto nos tenemos que sumar también con la red de Chivning. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao, mil gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Un gusto. Gracias y cuídense. Chao. Muchas gracias, Carlos. Chao, Gabriel, Felipe, Luis Fernando. Úrsula.